Muy bien, muchas gracias a todos, señoras y señores, hermanas y hermanos espiritistas, amigos todos, que Jesús nos ilumine y podamos permanecer en su paz. Para nosotros es un contento poder estar aquí con todos ustedes, participando de este evento y de algunas reflexiones que traemos en torno al tema que nos ha tocado preparar, desvelando lo invisible. Antoine de Saint-Exupéry, el autor de la famosa obra El Principito, apuntó que solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. ¿Es posible desvelar lo invisible? Y en caso afirmativo, ¿en qué consiste? Nuestro planteamiento pasa por conocer ¿qué es lo realmente real? ¿Es lo real lo visible, lo palpable, lo que consideramos material o sólido? En contraposición a esto debemos entender entonces que lo invisible es lo no real. La verdad es visible, el bien, lo bello, son cosas tangibles, materiales y por tanto reales. ¿Es obvio entonces lo real? ¿Acaso puede ser visible lo desconocido? ¿Tiene forma lo real o más bien es ideal? Platón, en el libro VI de la República, nos desvela una historia bastante extraña. Se trata del mito de la caverna. Nos describe un espacio cavernoso en el que se encuentran unos hombres prisioneros desde su nacimiento, por cadenas que les sujetan el cuello y las piernas, de tal forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna, sin poder girar nunca la cabeza. Justo detrás de ellos, en un segundo nivel, se encuentra un muro con un pasillo y seguidamente una hoguera y la entrada de la cueva que da al exterior. Por el pasillo del muro circulan hombres portando todo tipo de objetos. Unos van hablando, otros pasan en silencio, y cuyas sombras, gracias a la iluminación de la hoguera, se proyectan en la pared que los prisioneros pueden ver. Estos hombres encadenados consideran como verdad las sombras de las personas y los objetos que se proyectan en el fondo de la caverna. Debido a las circunstancias de su prisión, se hallan condenados a tomar únicamente por ciertas todas y cada una de las sombras proyectadas, ya que no pueden conocer nada de lo que acontece a sus espaldas. Para ellos, la realidad es bidimensional. Continúa Platón la narración contando lo que ocurriría si uno de estos prisioneros, de estos hombres, fuesen liberados y se volviese hacia la luz de la hoguera, contemplando de este modo una nueva realidad, una realidad más profunda y completa, puesto que esta es causa de la primera y fundamento de ella, que está compuesta, en primer lugar, de apariencias sensibles. Una vez que el hombre ha asumido esta nueva situación, se ve impulsado a comprobar lo que hay fuera de la caverna, teniendo que ascender a través de una áspera y escarpada subida, apreciando otra nueva realidad en la superficie. Sale a la luz del día. La luz lo deslumbra, le produce una ceguera momentánea y un gran dolor. Tiene que volverse de nuevo hacia el interior y esperar a que anochezca para que sus ojos puedan adaptarse a la luz. Primero a la tenue luz que refleja la luna, después a la luz del amanecer y finalmente a la luz del sol. El prisionero, al ver la realidad exterior, a los hombres con todos los matices que permite la luz, a los árboles, las flores con todos sus colores, los lagos, el brillante cielo, siente la necesidad de volver a entrar a la caverna para liberar a sus antiguos compañeros de cautiverio y que participen igualmente de la grandiosa verdad que él ha podido comprobar. Cuando regresa a contarles que han estado engañados toda su vida, viendo solo imágenes reflejadas, sombras y apariencias, y que el mundo real les espera en el exterior, estos se ríen de él, tomándolo por loco, y se niegan a creer en otra realidad que no sea la realidad que ven esas sombras que se proyectan en el fondo de la caverna. Se burlan de él gritándole que sus ojos se han dañado,
al haberse expuesto a la claridad del sol, y que no debería haber salido nunca de la cueva. Cuando éste intenta desatarlos para que contemplen por ellos mismos la realidad, Platón nos advierte que son capaces de matarlo y que efectivamente lo harán en cuanto tengan la oportunidad. El mundo de sombras de la caverna simboliza para Platón el mundo físico de las apariencias, el mundo sensible en el que nos encontramos ahora todos nosotros. Las sombras de la verdadera y perfecta realidad, tantas veces soñadas por el hombre y de la que los místicos nos han hablado siempre. La hoguera corresponde al sol, que todo lo ilumina y nos permite ver. La ascensión al exterior de la cueva simboliza el ascenso al mundo inteligible, la comprensión del mundo real, omniabarcante mundo en el que se encuentra la idea de bien como supremo orden y representado por el sol, un nivel superior de conciencia, el demiurgo, para nosotros, nuestro Maestro Jesús. Ambos mundos son reales, pero el inteligible posee más entidad. Es cualitativamente superior, siendo incluso fundamento de todo lo sensible, de todo lo que tenemos aquí, del mundo físico. No pretendemos realizar un análisis epistemológico de la alegoría, solo reflejar lo necesario para entender el camino de lo inteligible, el mundo de las esencias, la trascendencia que nos constituye a todos nosotros. Hoy, la física cuántica cuestiona la naturaleza de lo que llamamos realidad, como lo hiciera el propio Platón. Nos advierte que aquello a lo que llamamos realidad puede ser muy bien solo sombras y que la realidad última podría ser muy diferente a lo que pensamos. Los átomos, por ejemplo, ya no son cosas, son solo tendencias, posibilidades. Y no es extraño. Hasta el siglo XIX no hubo distinción entre filosofía y ciencia. Los filósofos eran científicos y los científicos filósofos. Después de un cierto tiempo estuvieron diferenciadas realmente. Sin embargo, ahora muchos físicos, en este caso filósofos que trabajan en el ámbito de la física, están en este centro del quehacer conjunto. Estamos volviendo a los antiguos, recuperando esa unidad entre filosofía y ciencia, pero sin sacrificar a esta última. La filosofía legisla y la ciencia la ayuda. El espiritismo vendrá a darle coherencia por la vivencia. Del mismo modo, muchos físicos se apoyan hoy en la filosofía para encontrar más sentido a sus respuestas, adquiriendo un carácter totalizador en su busca de la verdad. En este sentido, influencian a todas las demás áreas del conocimiento, a la vieja usanza de la filosofía, de la que fue, por otra parte, tan proclamada su muerte, como hicieran también con la de Dios del desparadigma materialista. Desde esta perspectiva holística, podemos considerar entonces 3 momentos o fases fundamentales en la historia del pensamiento que la física o la filosofía natural nos ha procurado para aproximarnos a la realidad. El primer momento es la física mecanicista de Newton, que implantaría el gran avance para la humanidad en el campo tecnológico. Revoluciona el pensamiento de la humanidad. Todos aprendimos de ella. Nuestra forma lineal, ordinaria de pensar corresponde a la física newtoniana. Estudia el movimiento de los cuerpos, todo lo que está a nuestro alrededor y es palpable y fácil de percibir. Todo lo que vemos trata de lo inmediato, de lo perceptible que personaliza el consciente. Después de que Newton lograra sintetizar las leyes de la mecánica, todo vino rodado. Todo se podía explicar a partir del concepto de mecanismo, de instrumento o de aparejos. Es así como la física, la medicina, la biología y todas las ciencias a partir de entonces adoptaron el mecanicismo como medio de ver e interpretar la realidad. Todo se encontraba explicado bajo estas leyes, al punto que escribieron 2 ensayos científicos por los eminentes científicos de la época, afirmando que el hombre ya conocía todo lo que existía en el universo. Era la felicidad de la ignorancia. En general pensamos que sabemos, y en verdad no sabemos nada. Resuena aún hoy la célebre advertencia de Sócrates, cuando proclamado como el más sabio de Atenas, expresó: «Solo sé que no sé nada». Cuando descubrimos el todo, es cuando entendemos solamente lo insignificante de nuestro conocimiento. El segundo momento vino con la relatividad de Einstein. La relatividad ya no trata de lo obvio, es perceptible
pero no es tan obvia. Es el ejemplo del tiempo o de la velocidad. Si vemos pasar un coche a 100 km por hora con relación a nosotros, que vamos andando o en bicicleta, para él la velocidad sería 0. Así que a partir de aquí comenzamos a relativizarlo todo. Vemos entonces que las cosas que nos trae la teoría de Einstein ya no son tan obvias. Esta teoría se basa en una fórmula que dice que la materia es energía. Separamos estos dos elementos y vemos que son la misma cosa, y esto no es tan evidente. La relatividad forma parte de un nivel consciente de conocimiento subjetivo, pero es un nivel que trae objetividad. Surgió entonces toda una revolución con este pensamiento. Las cosas ya no se veían desde el punto de vista absoluto del mecanicismo de Newton, sino que formaba parte de esa relatividad, y fuimos caminando más rápido, tanto hacia adentro como hacia afuera, es decir, sumergiéndonos en el átomo y las partículas subatómicas, lo infinitamente pequeño, como partiendo en dirección del macrocosmos, de la física que explica lo absolutamente grande, y que hoy se está tratando de unificar con la teoría del todo, con la teoría de las supercuerdas, que se encuentra arraigada en el principio de causalidad. La tercera etapa la determina la física cuántica. Todo el mundo habla hoy de ella. Es algo en completo auge, empero ya tiene 100 años. Lo que sucede es que simplemente es ahora cuando estamos teniendo madurez para comenzar a entender las consecuencias de lo que significa. Y es ahora cuando la cuántica está comenzando a dictar una nueva forma de ver el mundo, que no es una forma objetiva ni subjetiva, es una forma probabilística. Es una cosa de locos, para que luego digan que los espiritistas somos todos unos locos, porque esto quiere decir que conforme pensamos la realidad, ella se convierte. Lo que pensamos pervierte la realidad. La física cuántica dice que el mundo es un mundo de posibilidades. Vamos a tener un abanico de contingencias y el observador, que es una inteligencia, una conciencia, va a escoger una de esas posibilidades para tornarla realidad. Planteada así la cosa parece fácil, pero es difuso, es muy complejo. Vamos a poner un ejemplo para significarlo. Imaginemos que dos físicos cuánticos van conduciendo un coche, cada cual en confluencia, o van a confluir en una intersección con semáforos. El que viene por la perpendicular va a decir, tiene el semáforo en rojo y sin embargo piensa, bueno, como yo elijo las posibilidades, voy a elegir que el semáforo está verde para mí y va a pasar. El otro, que también es un loco, quiero decir un físico cuántico, piensa que está verde el semáforo porque así lo determinó él antes y entonces va a pasar también con toda tranquilidad. Lo más probable es que haya un infortunio, es decir, no va a dejar de estar rojo el semáforo que estaba verde o que eligió el físico que estaba verde sin estarlo. Desde el punto de vista del pensamiento obvio, que es a lo que estamos acostumbrados, a lo inmediato, como decíamos, acostumbrados por cuenta de Newton, pensamos que es absurda la física cuántica al plantear esta cosa. Lo que no sabemos es que ella va más allá. No descansa en el subconsciente, sino que expresa el inconsciente. En este sentido, el inconsciente colectivo de Jung sería cuántico. Trabaja a un nivel más profundo. Entonces la cuestión no es pensar, yo quiero teletransportarme y me transporto, o quiero que sea de día siendo de noche y que lo sea. No funciona así, de esta forma. Lo que nos dice la cuántica es que existen leyes universales y que estas leyes muestran que las conciencias influencian la realidad. Las conciencias, todos nosotros, somos capaces de cambiar la realidad y la realidad no es real. Existe una realidad que es como las personas perciben el mundo, como percibimos la realidad. Y existe otra realidad que es real, la realidad per se, la verdad. De esta realidad tenemos algunos vislumbres a lo sumo a lo largo de toda nuestra existencia. Y esto es lo que permite a los escépticos recalcitrantes negar la verdad. La vida nos pone muchas posibilidades al frente. Una de ellas es verdad, pero no conseguimos determinar cuál es. Sucede como en los juegos holográficos.
hay que desentrañar el original. Hay que llevar mucho cuidado para identificar cuál es la verdad. Necesitamos testarla, deliberarla para entender las cosas. Y esto es así porque en realidad aprendemos mediante ensayo y error. No hay otra forma. Entonces, la cuántica se establece como ganancia y comienza a influir en todas las ciencias porque prescribe el todo. Sería como la que pone todo un coro a cantar. Pero es tan revolucionaria esta fase que tenemos dificultad para llegar a este nivel de comprensión del conocimiento, de alcanzar esa visión en nuestra forma de interaccionar con el mundo a partir de ella, y entonces seguimos con el pensamiento lineal de Newton. Schopenhauer, que era un filósofo de los grandes, tiene un libro en el que habla del mundo como voluntad y representación, y dice que las personas no consiguen percibir la verdad, la realidad. La realidad solo presenta nuestros deseos, y que es mi razón la herramienta que uso para transformar mis deseos en realidad. En primer momento parece absurdo, pero es la más pura verdad. Nosotros no vemos lo que es, vemos lo que queremos que sea. Tenemos el ejemplo en las cosas más simples. Un partido de fútbol, por ejemplo. Pensábamos en dos amigos que están con sus hijos, que están muy al día, ¿no? Viendo un partido de fútbol. Y cuando uno de ellos comete una falta, por ejemplo, ¿no? Cada uno va a interpretar esto de forma distinta, al punto incluso de dejar de ser amigos, ¿no? Pensamos que llegamos a ese extremo. Y esto es sin ánimo de pensar que tenemos la verdad absoluta de ninguna manera, ¿no? Para unos está dulce, lo que para otros es amargo. ¿Por qué sucede esto en realidad? Sencillamente porque cada cual dice su verdad, sin intentar, como digo, de pensar de manera absoluta, de pensar que su verdad es la verdadera. No conocen la expresión de quien ama a un feo, hermoso le parece. El deseo o afecto que sentimos por alguien puede hacer que nos parezca bonito su físico cuando en realidad no lo es. Esto es lo que le pasa a mi mujer conmigo, que me encuentra sorprendentemente guapo. Aún sigue enamorada de mí, ¿verdad? Sucede lo mismo con los sabores, con el gusto, con la vista, con nuestros 5 sentidos, que son en realidad con los que percibimos el mundo. Esto muestra que nuestra visión del mundo es una visión particular. Cada uno vemos una realidad diferente, aquella que podemos ver con arreglo a nuestro nivel de entendimiento. El mundo es mi representación, dirá Schopenhauer. Los 5 sentidos son la base de todas las percepciones físicas. Conocemos por medio de su interpretación. Sin embargo, cuando le sumamos lo que Charles Richer, el fundador de la metapsíquica, denominó de sexto sentido, no solo experimentaremos un mayor grado de conciencia existencial, sino que pasamos igualmente a desvelar los secretos de la vida invisible. Es a través de la atención a nuestro mundo interior, utilizando las sensaciones como guía, que penetraremos en la realidad de manera más profunda. Dios no podría darle al hombre una guía más segura que su propia conciencia, nos indican los instructores superiores. En realidad, nunca vamos a hacer ver a nadie lo que no quiere ver, porque solo vemos lo que deseamos ver. El camino, pues, es la incursión en nuestro ser, el autodescubrimiento de lo que somos y de lo que tenemos que poner en marcha. Ver lo que no soy y sentir lo que sí soy. A lo largo de la historia ha habido numerosos intentos de mostrar lo que se considera trascendente. Y las mayores dificultades para admitir esto, la idea de lo psíquico, lo espiritual, podemos decir, son los factores de invisibilidad del plano extrafísico y la desinformación al respecto del asunto. En cambio, una cosa es no poder percibir las cosas por la limitación de nuestros órganos corporales, y otra bien distinta es mantenerse desinformado. De hecho, es lo que ocurrió cuando aún no podíamos percibir los microbios, por ejemplo, que son invisibles al ojo desnudo
y que durante un siglo los sabios de toga y birrete desdeñaron el descubrimiento de estas formas invisibles de la vida, y era algo bien físico, orgánico. Hoy nuestras percepciones físicas y psíquicas han sido ampliamente superadas con el conocimiento tecnológico y con metodologías apropiadas para la observación de lo considerado invisible. La observación atenta de la realidad objetiva que nos rodea permite el mejoramiento de habilidades como la empatía, la interpretación correcta de gestos y expresiones corporales o el sentido verdadero de las palabras que se dicen o de los silencios que se guardan. Partiendo, por tanto, de lo conocido, de lo visible, podemos acceder a lo invisible, a lo que escapa a los sentidos. El psicólogo estadounidense James Heisman consideró que existen varios puentes que permiten la travesía de lo visible a lo invisible. Son los casos de la matemática, la música y el mito. Estos caminos requieren cierto conocimiento. Sin embargo, existe una vía más factible para todos: la senda de lo místico. Lo místico, pero en sentido primario, es decir, entendido como el acto de ensimismamiento de los mismos griegos, el cerrar los ojos para ver nuestro interior. Es el caso de la intuición y la inspiración que todos poseemos y podemos experimentar y ejercitar a fin de lograr identificarnos con la realidad que somos y nos circunda. En este caso recordamos y nos vino a la mente en España Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Desde el punto de vista histórico, la idea de espíritu o de lo espiritual siempre ha estado presente en todas las culturas. El hecho religioso ha sido una evidencia desde la época prehistórica. Los megalíticos enterraban a sus muertos procurándole toda clase de objetos, incluso alimentos. Esto presupone necesariamente la intuición de una segunda existencia, de una existencia más allá de la visible y material. Esa idea de sobrevivencia del ser la encontramos en todos los pueblos de la antigüedad, desde los egipcios, los hindúes, los persas, pasando por los griegos y el Imperio Romano, y finalizando después de la Edad Media y el mundo moderno en nuestro mundo contemporáneo. La lista de personalidades que a lo largo de la historia han mostrado la evidencia del espíritu, de su inmortalidad y sobrevivencia es tan grande que nos faltaría tiempo para poderlas nombrar a todas. A mediados del siglo XIX, la experiencia de la existencia de una dimensión desconocida, pero altamente manifiesta, se hace de tal modo patente que desembocó en lo que vino a considerarse un psiquiboom, una explosión psíquica que sobrecogió al mundo entero y que el propio Sir Conan Doyle, el creador del personaje Sherlock Holmes, la definió como toda una invasión debidamente organizada por parte del mundo espiritual. El argumento que utilizan los científicos, fíjense bien, no la ciencia, para desacreditar las evidencias del espíritu, es la cuestión de la réplica del experimento. Y ahí encontramos la prueba de la desinformación más manifiesta respecto a la dimensión espiritual, al pretender echar por tierra más de un siglo y medio de investigaciones de verdadero rigor científico por parte de los más célebres personajes en todas las áreas del conocimiento, como son los William E. Krug, Charles Richet, César Lombroso, Akasakov, Ernesto Bozano, Solner, Serin Nossi, Joseph Van Rijn y un largo etcétera. Estas personalidades, entre otras, contribuyeron al surgimiento de las ciencias psíquicas, de la metapsíquica, de la psicotrónica de los países del este, de la psicobiofísica, de la psicología transpersonal, de la parapsicología, de la propia transcomunicación instrumental, de las experiencias cercanas a la muerte y muchas otras investigaciones de corte psíquico y espiritual que hoy vienen desarrollándose igualmente. Todos estos estudios, investigaciones y experimentaciones que vienen a corroborar la realidad extrafísica no hicieron sino seguir la estela de la ciencia del espíritu, de la doctrina espírita organizada por el insigne codificador Allan Kardec, seudónimo, como sabéis, del profesor Hippolyte Léon Denis Arribay. Él estableció el método adecuado y necesario al objeto de estudio de una realidad nueva e invisible que se presentaba a los ojos, el espíritu. Los espíritus no son otra cosa que las almas de los hombres, y con rigor científico,
creó todo un programa de investigación científica que solo en la actualidad, solo hoy, los filósofos de la ciencia han establecido como característica de las series de hipótesis que constituyen teorías científicas y que Thomas Kuhn conceptuó como paradigmas, modelos de aproximación a la verdad científicamente corroborada. La continuación de esta obra, puesto que el espiritismo como ciencia es progresiva y dinámica, y aquí tenemos el segundo requisito de la ciencia, el de falsabilidad, vino con los Camille Flammarion, Léon Denis, Gustave Eiffel, Gabriel Deleuze, Amalia Domingo Soler, así como por las obras mediúnicas de Emmanuel, André Luis, el espíritu Charles, Juana de Ángeles, Manuel Filomeno de Miranda, el espíritu Camilo, todo ello a través de las manos, como sabéis, de Chico Xavier, Ivonne de Pereira, Divaldo Franco, Raúl Teixeira y muchos otros medium y espíritus que dejamos de nombrar y que están aportando valor significativo a la obra del Cristo. Entre toda la variada información y distintas literaturas que nos hablan de la realidad trascendente a nuestra propia condición material y que hemos nombrado de manera somera, destacamos dos iniciativas altamente representativas para que retengan en sus membranas. Son los casos de investigación de Carl Friedrich Zorner y Ernesto Bozano. Las conclusiones de estas obras se encuentran en dos sendos libros, Física Trascendental y La Crisis de la Muerte. Estos dos clásicos confluyen con experimentaciones actuales respecto a las distintas dimensiones y multiversos, así como con las explicaciones de las experiencias de casi muerte, respectivamente. En el caso de Bozano, de muerte en realidad, porque nos traen los relatos de los mal llamados muertos, de las personas que dejaron la existencia física y que llegara a constatarse de manera reveladora su pervivencia. En España, el doctor José Miguel Gaona, cum laude en psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid, realiza investigaciones en este género. Últimamente popularizado debido a su participación en Cuarto Milenio, investiga en el campo de la neuroteología y dirige el proyecto Túnel, investigando las experiencias cercanas a la muerte que recoge en su libro Al otro lado del túnel. En realidad es una investigación encubierta sobre la reencarnación. Estos fenómenos han centrado en los últimos años la atención sobre la posibilidad de que exista la inmortalidad. Se encuentra en contacto con eminentes neurocientíficos, psiquiatras y otros especialistas estadounidenses que desde hace algún tiempo estudian los fenómenos paranormales, como el doctor Bruce Grayson de la Universidad de Virginia, la doctora Holden de la Texas University o bien el profesor Dean Radin, entre otros, que ponen de lado cualquier duda referente a la existencia de los fenómenos psíquicos, como son la clarividencia, la telepatía, la telequinesis, la precognición y la retrocognición. El doctor Radin ha creado para ello una técnica estadística, un metaanálisis con el que ha obtenido resultados concluyentes respecto a la influencia del observador sobre la desviación de un rayo láser. Esto confluye con las explicaciones sobre la inmortalidad desde la física cuántica por el doctor en medicina Robert Lanza, el tercer científico más importante con vida considerado por el New York Times, con su teoría del biocentrismo. Hay vida después de la muerte y la muerte es una ilusión creada por nuestra conciencia, nos dice el doctor Lanza. Nos resuena sobremanera el mensaje de André Luis en nuestro hogar cuando dice: la vida es un manantial eterno y la muerte el juego oculto de las ilusiones. Hoy no es por falta de datos, por falta de información y literatura que persistamos en la ignorancia, rechazando una dimensión trascendente, la realidad espiritual, estructurada a partir de distintos órdenes vibratorios. Quienes afirman que no hay evidencia científica válida de las habilidades psíquicas o la telequinesis no saben lo que están hablando. Quienes mistifican con respecto a la realidad mediúnica pueden ser considerados ignorantes metafísicos. Más aún, los discursos de la línea escéptica están motivados por creencias fundamentalistas, tanto científicas como religiosas, y no por una evaluación racional y consensuada sobre la literatura seria y de calidad que hay al respecto, por muy científicos que sean aquellos que lo proclaman. Cuestión de ceguera materialista, la alergia al futuro,
parafraseando a Remy Chauvin, profesor de la Sorbona, rescatando al notable filósofo brasileño Herculano Pires. Entonces, lo que la filosofía de Platón y de Schopenhauer ya hablaban, y lo que la neurociencia nos explica hoy, es lo mismo que explica la física cuántica en su anhelo de aproximación a la verdad, al hecho de saber cómo interpretamos los estímulos del medio. Las explicaciones de la conciencia cuántica revelan cosas como la experiencia de casi muerte, las proyecciones astrales, la reencarnación, las multidimensiones incluso, desprovistas de toda ideología. Trascendemos a la vida, pero nuestra mente nos impide verlo. No somos capaces de ver lo que es en verdad, porque solo vemos lo que queremos que sea la realidad. La evolución, que es la capacidad de ser cada vez mejores, nos va a dar la facultad de ver lo que es en sí. El proceso de mejoramiento, el entendimiento del universo, de las leyes naturales, que son las divinas, el conocimiento de sí mismo, es lo que nos abre los ojos para ver la verdad. Si la ciencia busca la verdad, muestra con ello que la verdad no puede ser transitoria. Si cambia, no es verdad, nos advirtió Kardec. A lo sumo tendremos una verdad parcial. Y esto es lo que nos acontece en este momento histórico de nuestra existencia bajo el dominio individualista y materialista. Llegamos a conclusiones que en el momento de tomarlas pensamos que es verdad, pero no lo son. Más adelante vamos a ver que es un error, que estábamos engañados o que solamente era un retazo de la verdad. Si consideramos que lo que percibimos tan real puede ser absolutamente falso o que lo es solo para nosotros, el mundo comienza a transformarse frente a nuestros ojos. Esta idea entronca profundamente con el sentido de radicalidad de la filosofía, considerada, al igual que el hombre, como un fin en sí. Y por tanto, solo se conoce aquello que somos. Porque no hay conocimiento, sino autoconocimiento, como expresa el giro de la filosofía intelectualista propuesto por Sócrates hace más de 25 siglos y rescatado por Agustín de Hipona en el Libro de los Espíritus. Esto nos exige identificarnos, saber y no creer saber lo que no somos. Esta paradoja se debe al marco evolutivo sintetizado por Newton con el pensamiento lineal y establecido por Moore del proceso de crecimiento del ser humano. Conocer nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras capacidades y limitaciones es el trampolín que nos lanzará hacia la trascendencia de nuestra realidad existencial, viendo lo que es y lo que dejamos de ser. La mediunidad, que es la herramienta que en la doctrina espírita nos posibilita hacer patente lo invisible, tiene como base imprescindible la intuición y la inspiración que pertenecen al reino del alma, y nos muestra que la vida es energía organizadora y el cuerpo denso una de sus innumerables expresiones. A esto llegamos por la autopercepción, que es la suma de todas las impresiones internas y externas al mismo tiempo. A través de esa sensación generalizada, todos nosotros entramos en contacto con nuestro sí mismo, esencia procedente del psiquismo divino. Ahí traducimos nuestras energías, nuestras impresiones o emociones. En este ejercicio de introspección, de autoencuentro, podemos constatar una concienciación extrasensorial. Somos instrumentos de intercambio psíquico permanente, viviendo en un mundo vibratorio que elegimos con nuestras preferencias psíquicas y emocionales. Esta facultad es un instrumento de la vida, una condición natural del desarrollo de los seres humanos. Integra el proceso ontogenético del organismo humano. Así, experimentamos que la forma física es la condensación del periespíritu o cuerpo espiritual. El sistema nervioso es la conexión del cuerpo astral o psicosoma a la materia o cuerpo físico, con la función de sensibilizarla. Por ello, es que ocurre en el cuerpo espiritual las más tenues sensaciones del alma humana. La sensibilidad es el nombre que se le da a la capacidad de percibir esa realidad, las conexiones entre el mundo interno y el externo. Cuerpo y alma están conexos, íntimamente interligados. Nada acontece en una de las partes sin que la otra sea afectada.
Para alcanzar la plenitud de esta conciencia es necesaria una amplia percepción de la unidad espíritu-materia, de la naturaleza humana y de la trascendental. Para conseguir una comunicación plena con nuestra propia intimidad y con los otros en las relaciones sociales, profesionales, afectivas o mediúnicas, es necesario igualmente que el cuerpo y el alma se encuentren en perfecta sintonía. En este sentido, cuanto más autoobservación hagamos, mayor será nuestra capacidad de valoración de las energías de las cosas y de las personas dentro y fuera de nosotros. Hoy existe una tendencia a valorar más el intelecto en detrimento de nuestras sensaciones, pero solo por medio de una observación lúcida, esto es, por la apertura de la sensibilidad que proporciona ojos sutiles, conseguiremos recoger mayores registros del mundo invisible, optando a convertirnos incluso en colaboradores eficientes de la espiritualidad mayor. Nuestro cuerpo físico es la parte más densa del alma. En realidad, es el indispensable asistente en los trances trascendentales. Se puede comparar a un hilo eléctrico para transmitir una noticia a distancia. La autopercepción es, por lo tanto, una actividad de nuestros sentidos, y en la medida que ejercitamos una constante comunicación con nosotros mismos, captaremos las dimensiones invisibles del micro y del macrouniverso. Sin embargo, sería rematadamente ingenuo suponer que nuestra ciencia llegará rápidamente a la solución definitiva de los problemas sustanciales que la mentalidad materialista impone a nuestros conceptos filosóficos. Porque precisará antes de eso, y para ello, dos conquistas fundamentales. En primer lugar, tendrán que conocer, por sus propios medios, la probabilidad de la existencia del espíritu y de las dimensiones espirituales de la vida. Y en segundo lugar, construir nuevos instrumentos y sobre todo nuevos métodos de investigación para penetrar en los insólitos dominios. En este último caso, las dificultades a vencer serán inmensas, porque solamente el espíritu puede ver, identificar y examinar al espíritu. No se trata solamente de perfeccionar instrumentos técnicos, sino conciencias, a través de la expansión racional de las facultades psicofísicas que nos posibilitan el intercambio libre y permanente con los planos y fuerzas superiores de la vida. Por esta razón, la aceptación y la vivencia de los principios morales del Evangelio de Jesús se convierten en condiciones sine qua non, a fin de que las inteligencias superiores nos otorguen el diploma de mayoría de edad espiritual. Esta nos permitirá el ingreso efectivo en el mundo de relaciones interdimensionales en la comunidad cósmica a la que pertenecemos, trascendiendo lo sensible. Lo que está latente en el ser humano es el ansia de trascender nuestras facultades sensoriales, el anhelo de ser lo que realmente somos, de forma consciente. Intuitivamente sentimos que es posible, pero no percibimos que solo se hará efectivo despertando la conciencia, educando y mejorando nuestras potencialidades psíquicas, que conjugadas a las físicas nos dilatarán los horizontes inmensurables de las dimensiones superiores de la vida. Con el desarrollo de la percepción extrafísica, dejaremos de ser un limitado prisionero para comenzar a proyectarnos en niveles de vida palpitante, conscientes de los recursos que Dios nos confiere para alcanzar nuestra plenitud como seres eternos que somos. Delante de las perplejidades de la ciencia, frente a los cada vez más numerosos acontecimientos trascendentales de la vida que fustigan las inteligencias humanas, nos cabe a los espiritistas la sublime misión de ofrecer a los investigadores y estudiosos de la ciencia la contribución sustancial del espiritismo. Pero para ello necesitamos dedicarnos seriamente al estudio de las realidades y progresos de la ciencia, cotejándolos con los postulados y revelaciones de la doctrina espírita. Solo así será considerado los conocimientos espíritas y podremos alertar respecto a numerosos aspectos importantes de la realidad que los cientificistas insisten en desdeñar o simplemente no conocen, y que algunos estudiosos capaces y de buena voluntad, como otrora con la revelación espírita, acierten en los pasos a seguir para las felices constataciones de la realidad espiritual en la tierra.
Naturalmente, el mayor trabajo de los espíritas será siempre la propia mejoría de sentimientos y buen hacer. No nos cabe mantener ninguna ilusión en cuestiones de actitud de proselitismo o presunciones de mayor saber. El equilibrio de actitudes caben en todas partes, empero nos toca aportar nuestro grano de arena en pro del progreso humano. Al final de cuentas, las nuevas dimensiones del conocimiento que se vienen abriendo al mundo son las grandiosas dimensiones del espíritu. Hermanos, no guardemos recelos en nuestros corazones. No establezcamos disputas entre nosotros, ni nos cause dolor reconocernos aún inmersos en las mallas de la intuición, de la ilusión, consecuencia de nuestro proceso evolutivo. Reconozcámonos, en cambio, a través de la generosa advertencia del Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que el primero de entre vosotros sea el servidor de todos. Es ahí como lo invisible se hace visible a partir de sus descripciones. El reino de Dios en nuestros corazones. Por esto que el espíritu instruido lleva en sí mismo sus riquezas. Amar a todo y a todos. Y como culmen del sublime sacrificio que nos ofreció el Maestro, tenemos el simbolismo del Cristo transfigurado, que viene a diluir cualquier utópico dilema en nuestras párvulas mentes, mostrándonos que lo visible es un camino hacia lo invisible. Muchas gracias a todos por su atención.